Les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Damos gracias a Dios por la vida y la salud que Él nos ha dado y por la bendición de habernos permitido trasladarnos hacia este lugar donde se alaba a Dios, se adora a Dios y se escucha el consejo de Dios a través de su palabra. Vamos a orar y de esa manera damos inicio. Bendito Señor, estamos delante de tu presencia en este momento, dándote las gracias por la vida y la salud que tú nos has dado hasta ahorita, por la ayuda, Señor, que no merecemos. Gracias te damos por todo. Y rogamos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí, cada familia representada, los hermanos y familias que ahorita tal vez vienen en camino. Te rogamos que tú los cuides, que las calles estén desoladas, estén libres de cualquier situación, para que puedan estar aquí sin ningún contratiempo. Queremos ponernos en tus manos para que tú seas el maestro, el consejero de cada uno de nosotros y que nos hables a través de tu santa palabra. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar la escuela dominical y el tema que nos va a estar ocupando hoy es esta circunstancia, esta situación a las que los llevó el Señor Jesucristo a 3 de sus discípulos. Sí, la semana pasada vimos una circunstancia a los que el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos. Les pidió que entraran en una barca, que se adentraran hacia el mar, porque tenía una experiencia, una situación preparada para ellos, a través de la cual les iba a enseñar una grande lección. Ahora el Señor Jesucristo está llevando a 3 de sus discípulos a un monte muy alto y subir, escalar ese monte y llegar allá arriba y presentarles una situación en la que igualmente de momento les iba a sorprender, tal vez de momento les iba a llenar de miedo, de temor, inclusive de pensar que iban a morir, etc. Vamos a ver qué es el consejo, qué es la lección que el Señor Jesucristo les quería enseñar a estos 3 discípulos, para que esa sea la misma lección, la misma instrucción, el mismo consejo que tomamos hoy para ti y para mí, y que eso nos pueda ayudar en nuestra vida diaria. ¿Sí? Yo no sé con qué preocupaciones tú vengas ahorita. Yo no sé con qué congojas, ¿sí? Con qué situaciones, problemas que tienes allá afuera, lo que sea. Dios te tiene aquí porque te quiere dar un consejo al respecto. Y de esa manera puedas tomar decisiones más centradas en la palabra de Dios, más centradas y enfocadas en Cristo. Y para eso estamos aquí. La transfiguración. Mateo capítulo 17, yo lo voy a leer del versículo 1 al 8. Ustedes me siguen con su vista ahí en su Biblia. Mateo capítulo 17, haré lectura del 1 al 8. Síganme con su vista. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Veamos, voy a hacerle lectura también a los otros 2 pasajes paralelos sobre esta misma situación, porque hay por ahí algunos detalles que no menciona un evangelista, otros sí los menciona, para que cubramos toda la escena. No quiten su dedo de ahí, de Mateo 17, y vayamos a Marcos capítulo 9, versículos 12 al 13. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 13, sobre la misma circunstancia, la transfiguración. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. ¿Sí estoy bien? Sí. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego que dice ahí en el versículo 6. ¿Por qué dijo eso Pedro de que hagamos 3 enramadas, Señor? Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Porque no sabía lo que hablaba. O sea, no sabía lo que estaba diciendo. O sea, no sabía, igual como ya hemos visto acerca de Pedro, que habla sin pensar las cosas. Y no se daba cuenta de lo que estaba diciendo, de las repercusiones o del significado realmente de lo que estaba diciendo, porque estaba queriendo poner a Elías y a Moisés al mismo nivel que Cristo. ¿Sí? Por eso aclara aquí Marcos que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sí? Pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Y luego dice: A él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Hasta ahí vamos a leerle. Ahora Lucas capítulo 9. ¿Sí? Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Lucas 9, 28 dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías,
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Otra vez dice ahí, no sabiendo lo que decía Pedro. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado. ¿Y cómo dice ahí otra vez? A él oíd. ¿Sí? A él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Muy bien. Es interesante así de entrada al leer estos pasajes, varios detallitos ahí que necesitamos usted y yo confirmar en nosotros mismos. Lo que así más me resalta dentro de este pasaje es lo que Pedro dijo, ¿sí? Y eso pues se conecta mucho contigo y conmigo, porque tú y yo pues somos como Pedro, somos creyentes, hijos de Dios, pero muchas veces con actitudes como las de Pedro en nuestra vida. ¿Y por qué se registraron esas situaciones de Pedro? ¿Por qué tanto Pedro y Pedro y Pedro para acá y Pedro para allá? Pues era el que más abría la boca, ¿sí? Y obviamente, ¿qué dice la Biblia por ahí? En las muchas palabras, díganme, ¿no falta qué? ¿No conocen el versículo? En las muchas palabras no falta pecado. Eso quiere decir que las probabilidades de pecar con nuestra boca, con nuestra lengua, se aumentan al aumentar nuestras palabras, ¿sí? Por eso dice un dicho por ahí, popular: calladito me veo más bonito. Bueno, aunque estén hablando, se ven bonitos, todos están guapos y guapas, ¿no? Pero hay una gran lección ahí que nos da Pedro, a ustedes y a mí, y nos invita a que pues no hablemos nada más por hablar. Y si vamos a hablar, hay que hablar con fundamento bíblico, no en base a tus imaginaciones, a tus ideas, a tus prejuicios, en base a lo que dice la Biblia. Pero yo, cristiano, ¿cómo voy a hablar en base a lo que dice la Biblia si no la conozco, si no la leo, si no la estudio? Y ahí es donde viene el problema de muchos de nosotros como creyentes, ¿no? Porque muchas veces nuestros consejos que damos, las cosas que decimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Y puede ser que cometamos el error de citar la Biblia, como lo está haciendo aquí Pedro, de manera equivocada o malinterpretándola. Podríamos decirle a Pedro: oye Pedro, no te puedes equivocar así de esa manera, tan garrafal como lo estás haciendo aquí. ¿Cómo que vas a poner a Jesucristo, el único Dios verdadero, el camino, la verdad y la vida? ¿Sí? No hay otro mediador
entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. ¿Cómo vas a poner al Señor Jesucristo al mismo nivel que Elías y que Moisés? Sí, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Estamos de acuerdo contigo, Pedro, de que Moisés fue un gran personaje. Fue un gran precursor. ¿Sí? Dios lo usó tremendamente. Igual Elías, que tuvo la bendición, el privilegio, podríamos decir, de ser llevado a la presencia de Dios sin pasar por la muerte. ¿Sí fue Elías? El que vino un carro de fuego y se lo llevó. Arrebatado vivo, como una probadita de lo que va a ser el arrebatamiento de toda la iglesia, ¿no? De todos los que estén vivos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes equivocar de esa manera? Estar diciendo que vamos a hacerle una enramada para cada uno. Mire, hablar de enramadas es lo mismo que hablar de altares o de monumentos en honor a. Entonces, lo que Pedro estaba proponiendo es un proyecto de construcción de 3 edificios, 3 construcciones, donde todas van a estar al mismo nivel. Jesucristo puesto al mismo nivel que Moisés, al mismo nivel que Elías. ¿Y eso cómo se llama, hermanos? Díganme ustedes. ¿Cómo lo llama la Biblia eso? Blasfemia. Exactamente, blasfemia. Entonces, sí, démonos cuenta de la magnitud de las palabras que está hablando Pedro, pero pues el Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Y a propósito, intencionalmente, sube a Pedro, a Jacobo, a Juan, porque sabía lo que ellos iban a decir, a impresionarse, y a raíz de eso, darles a ellos una gran lección para que esos 3 bajaran y en su momento ellos transmitieran a todos en sus predicaciones, en sus mensajes, que el único que merece la preeminencia, la adoración, es Jesucristo. Sí, respetamos mucho a Elías, respetamos mucho a Moisés, pero ellos no son Dios. Ni los podemos tomar como dioses pequeños, como por ahí andan algunas doctrinas enseñando eso. Pero lo principal aquí que vamos a ver, hermanos, es que una voz del cielo se hace audible, Dios Padre diciendo, ¿sabes qué? No se equivoquen. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Nada más. No escuches la voz de otros, ni siquiera de Moisés, ni siquiera de Elías, grandes personajes bíblicos, solamente la de Cristo. Y ahí es donde está la gran lección para ti y para mí, que aprendamos a escuchar la voz de Cristo, no otras voces. La voz de Cristo. Ni siquiera la voz del pastor. ¿Sí? Ni de aquellos hermanos entregados y consagrados a Dios de la iglesia, que les puedes tener mucho respeto, ni a los maestros, ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a quien sea. Hay muchas voces que se pueden levantar y te pueden aconsejar y te pueden guiar, pero la única voz confiable es la que tenemos aquí escrita, la palabra de Dios. Y dice Dios Padre, a Él oíd, ¿sí? A Él oíd.
Bueno, ya en pocas palabras ya les dije toda la lección. Así que vamos a terminar, ya nos vamos. ¿No es cierto? Voy rápido, hermanos. Quería asegurar que esto se comprendiera. Idea central: Dios usa procesos espirituales para llevarnos a ver a Cristo correctamente. Mire, ver a Cristo correctamente y formar en nosotros una fe madura. Objetivos de la lección: comprender el propósito espiritual de la transfiguración, reconocer la madurez espiritual, reconocer que la madurez espiritual es un proceso, identificar áreas donde necesita una visión espiritual correcta, entender la importancia de escuchar a Cristo por encima de otras voces, aplicar principios para crecer espiritualmente de manera constante. Introducción, hermanos: cuando alguien sube una montaña, no llega a la cima en un solo paso. Hay esfuerzo, cansancio, salidas difíciles, momentos lentos, pero precisamente ese proceso fortalece a la persona. Así también ocurre espiritualmente. Muchos quieren madurez sin pruebas, crecimiento sin disciplina, profundidad sin procesos. Pero Dios no trabaja con atajos. La madurez espiritual no ocurre en un instante. Se forma caminando con Cristo paso a paso. Así que no hay crecimiento express, no hay un crecimiento, una madurez de manera instantánea, como si metiera una sopa instantánea ahí al micro y en 3 minutos ya está lista la sopa, rápido, y podemos disfrutar de ella. No. En el crecimiento de la vida cristiana no hay atajos, ¿sí? Simplemente es una carrera larga que vale más que la tomemos con paciencia. Corramos esa carrera sin desesperarnos con nosotros mismos. Decir, no crezco, no maduro. ¿Qué está pasando conmigo? Sin desesperarnos con otras personas que no crecen, no maduran, nomás no. La carrera es larga. Son muchos kilómetros, como un maratón. Un maratonista, imagínense si no tiene paciencia. Si se desespera a los primeros 2-3 kilómetros. Obviamente, si vas a enfrentar una carrera así, tienes que ser con disciplina, con paciencia, sabiendo que va a llegar el momento en que ya vas a sentir que te falta el aire, que ya no sientes las piernas y vas a tener que esperar ese momento, ese segundo aire, ese tercer aire, como dicen por ahí los deportistas, donde de repente les regresan las fuerzas, quién sabe de dónde, y terminan la carrera bien, sin caer desmayados, ni nada de eso. Así es, la madurez espiritual no ocurre en un instante, se forma caminando con Cristo paso a paso. La transfiguración no fue un evento aislado, fue parte del proceso mediante el cual Jesús estaba formando espiritualmente a sus discípulos. Decía al principio, la semana pasada vimos que de repente Cristo le dice a sus discípulos, súbanse en esa barca y adéntrense hacia el mar. Al rato los alcanzo, porque quería llevarlos a una situación tal vez difícil, una situación que no iba a ser fácil, que no iba a ser todo color de rosa, que los iba a enfrentar a una situación no cómoda, pero a través de eso ellos iban a aprender una gran lección de parte del Señor Jesucristo. Y ahora los sube a un monte para
transfigurarse delante de ellos. Número 1, Jesús lleva a sus discípulos a un proceso más profundo. Aquí en capítulo 17, estamos en Mateo 17, no pierdan ese pasaje, en versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Podría saltarnos de repente la pregunta, ¿por qué nada más a 3? ¿Por qué no llevó a los 12? ¿Por qué nada más a ellos 3? Mira, hermanos, si Pedro ya andaba blasfemando ahí diciendo, te vamos a hacer un monumento a ti al mismo nivel, poniendo a Cristo al mismo nivel que los demás, ¿cómo hubieran reaccionado un Judas o los otros? Cristo escogió a esos 3, de acuerdo a los planes futuros que Él tenía para ellos y de acuerdo al nivel espiritual que Él consideraba y que tenía muy estudiado en cada uno de los 12. Para este evento, para esta situación, no podía subir a cualquiera. Y esos 3 solamente tendrían el privilegio de ver la gloria de Cristo y bajar y dar buenos informes sobre eso a los demás. No solamente a los demás, sino a las generaciones venideras sobre este evento en el que ellos estuvieron como testigo. ¿Sí? Y Cristo subió a 3. ¿Qué dice la Biblia? Que para que una situación sea validada, necesita haber por lo menos 2 o 3 testigos. También dice la palabra de Dios que donde 2 o más se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es interesante porque sube nada más a ellos 3. ¿Sí? ¿Quién sería Pedro en el futuro? Pues no me vayan a decir que el primer papa, ¿no? Que no. Ni siquiera estuvo en Roma Pedro. Pues sería el encargado, el comisionado para ir a los judíos. ¿Sí? No estaba en ese momento todavía Pablo, ¿no? Pablo, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Persiguiendo cristianos por allá. No sé. A lo mejor. Pero pues Juan, ¿quién sería Juan? El último de los discípulos en morir, el que llevaría a la isla de Pasmos para revelarle ahí todo el Apocalipsis y todo el futuro de la iglesia hasta el fin de todo. Grandes. De Jacobo pues no podemos decir mucho porque él murió muy rápido como mártir. Pero bueno, aún así no podemos decirle al Señor qué haces, ¿no? Él sabe lo que hace y Él es soberano. Una observación. Jesús llevó a 3 discípulos aparte, subiendo un monte alto. Es la observación que ahorita les estaba diciendo. Enseñanza. El crecimiento espiritual requiere tiempo, separación. ¿Sí? Los separó, los llevó a un lugar aparte. Intimidad con Dios. Ahora sí que Pedro, Jacobo y Juan conocerían quién realmente era Cristo. No era un Moisés, no era un Elías, era Dios. Y lo iban a ver ahí en su gloria, al transfigurarse.
procesos personales. Muchas veces queremos crecer rápidamente, pero Dios trabaja de manera progresiva, ¿sí? Progresiva. Ahora sí, ¿quién me lee Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. ¿Quién lo...? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que tener la confianza, hermano, y la fe de que Dios va a perfeccionar su obra en mi vida, en tu vida. Tal vez ahorita dices, es que tengo muchas fallas, es que este carácter que tengo no me ayuda, y puedes poner muchas situaciones. Y puedes hacer todo, como dicen los psicólogos por ahí, puedes hacer todo un inventario de tu vida, de todo lo que eres, lo que fallas y todo eso. Mira, eso de los inventarios de tu vida, ¿sí? Eso debe de ser la oración. Porque delante de ningún hombre llevamos inventarios de nuestra vida. Se lo llevamos a Dios en oración. Señor, me siento así. Señor, llevamos todo al Señor en oración. Yo sé que muchos recomiendan que haz un inventario de tu vida y llévalo a otra persona para que Él los lea. Llévaselo a Dios. Él es el único que te puede ayudar. No, ese hombre tiene también su propio inventario, que también tiene que llevar a Dios. Ilustración. No me canso de poner como ilustración a José en todas las situaciones. José no pasó del pozo al palacio en un solo día. Pasaron años, ¿sí? Pozo, esclavitud, cárceles, olvidos, desprecio de sus hermanos. ¿Por qué situación no pasó José? Él lo experimentó todo. Mas, sin embargo, no se desesperó. Él tenía su confianza puesta en Dios, de que el proceso de su vida era lento, ¿sí? Progresivo. Y nada más, ahora sí que José no tenía otra opción más que confiar que Dios sabía lo que hacía, para poder un día cumplir sus sueños. ¿Sí? Dios lo formó en el proceso. Dios está más interesado en formar tu carácter que en acelerar tus tiempos. Hermanos, como estamos limitados por el tiempo, todos estamos presionados por el tiempo. Eso muchas veces no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, nuestro progreso, nuestra madurez, porque estamos limitados por el tiempo. Ya tengo 57 años, ya tengo 60, no sé, ya tengo 20. Todos estamos así como regidos por el tiempo y preocupados. Un año más, un año menos, en fin. Pero, ¿tú crees que Dios está preocupado por el tiempo? Si Él no es definido ni limitado por el tiempo. Nosotros sí, pero Él no. Entonces, ¿en dónde Dios se enfoca? No en nuestro tiempo, sino más bien en nuestro carácter, temperamento, en nuestro ser. Señor, pero ¿cuándo me vas a empezar a usar? Como tú me dijiste que me vas a usar grandemente. Pues llegará el tiempo. No, tal vez no será nuestro tiempo, en nuestro tiempo, pero sí será en el tiempo de Dios. Y si Dios me quiere usar a los 80, a los 90, a los 100 años, para Él no hay ningún problema. ¿Cuál era el problema
para Dios con Sara y con Abraham, que eran ancianos ya, de 100 años, estéril ella, ancianos. ¿Cuál era el problema para Dios en darles un hijo? Ningún problema, porque Dios no es limitado ni es regido por el tiempo. Nosotros sí. Pero ¿qué tenemos que aprender de esto? Que aunque estamos limitados por el tiempo, y esa es una realidad que no podemos negar, Dios tiene sus tiempos. Y tenemos que confiar en los tiempos de Dios, no en nuestros tiempos. Porque si queremos confiar en nuestros tiempos, ¿qué va a ser de nuestra vida? Desesperación, amargura, ansiedad, enojo, reclamos a Dios, en fin, un desastre. Porque no suceden las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Señor, es que ya va a ser demasiado tarde. Pues no fue demasiado tarde para Abraham y Sara. No va a ser demasiado tarde para ti y para mí. Tenemos que confiar en ello. Número 2, la transfiguración revela quién es realmente Cristo. Sí, la transfiguración revela quién es realmente Cristo. Aquí estoy en Mateo capítulo 16, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Dice que se transfiguró delante de ellos. Observación: los discípulos vieron por un momento la gloria de Cristo. ¿Sí? Por un momento la gloria de Cristo. La madurez espiritual implica ver a Jesús correctamente, ¿sí? Sabemos que no era el tiempo, hermanos. Me voy a regresar la lámina anterior. Los discípulos vieron por un momento la gloria de Cristo. Sabemos que no era el tiempo todavía para Cristo el ser glorificado. En ese tiempo de su vida estaba en esa etapa del plan de Dios, en la etapa de la humillación, porque sería humillado. No estaba en el tiempo de su exaltación. Y hasta ahorita todavía no es el tiempo de la exaltación de Cristo. Será en su segunda venida y todo lo que demás que ya conocemos. Pero hagan de cuenta que Cristo le quiso dar una probadita a estos tres de su gloria. ¿Para qué? Para que tuvieran el concepto correcto de quién es Cristo. Y sí, pero como que por ahí ya andaban reprobando el examen, ¿verdad? Porque Pedro salió, te vamos a poner al mismo nivel que los otros dos. No, Pedro, no estás entendiendo. No estás pasando la prueba. Me estoy transfigurando delante de ustedes para que vean quién soy yo verdaderamente. Y eso lo transmitan por todas las generaciones. ¿Sí? Porque para ese tiempo había una diversidad de opiniones de quién era Cristo, ¿sí o no? Y hasta los mismos discípulos que andaban con él, de vez en cuando les sobresaltaba la duda: ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pues ¿no sabes todavía quién es Cristo? Vénganse ustedes tres, les voy a demostrar quién soy yo. Y se transfiguró delante de ellos. Mira, la madurez espiritual implica ver a Jesús correctamente. Si usted y yo, hermano, no vemos a Cristo correctamente, no hay progreso en nuestra vida. La gente ya piensa: ¿quién es Cristo? Pues fue un gran político, fue un gran filósofo, fue un gran maestro, pero menos te dicen que Cristo es Dios. Eso nadie te lo dice. Solamente
el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, que conoce verdaderamente la palabra de Dios. Entonces debemos de ver a Cristo correctamente, no solo como Salvador, sino como Señor glorioso. Y temo decir que muchos cristianos no pasan de ese nivel. Solamente ven a Cristo como Salvador, y eso es todo. El que me salvó, el que gracias a Él no voy al infierno, el que un día me va a llevar al cielo, y no pasan de un Cristo Salvador. Tenemos que pasar al siguiente nivel, a ver a Cristo no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. El Señor, el Rey de nuestra vida, el que dirige y controla toda nuestra vida. ¿Por qué muchos cristianos no crecen? Pues porque no pasan de ver a Cristo solamente como el Salvador de su alma. Y eso es todo. Y los que rigen su vida, los que reinan en el corazón de esos creyentes, pues son ellos mismos, o los consejos del mundo. Muchos creyentes tienen una visión limitada de Cristo, pero mientras más caminamos con Él, más entendemos quién es realmente. Nuestra fe madura cuando conocemos más profundamente a Cristo. Colosenses 1, del 15 al 18. ¿Quién lo lee? Colosenses 1, del 15 al 18. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es, muchas gracias. Isaías, hermanos, vio la gloria de Dios y su vida nunca volvió a ser igual. Después puede ir usted ahí a Isaías capítulo 6 y leer todo el capítulo. Una visión correcta de Cristo transforma completamente la vida. ¿Sí? Si tenemos una visión correcta de Cristo, realmente eso va a transformar completamente nuestra vida. Mientras tengamos conceptos equivocados de quién es Cristo, no vamos a poder progresar. ¿Sí? No es suficiente con conocer a un Cristo Salvador. Tenemos que conocerlo como un Cristo Señor de nuestra vida. Número 3, Pedro quiso quedarse en la experiencia, no salir de esa experiencia. Hagamos aquí 3 enramadas. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Mateo 17, del 3 al 4. Dice, y aquí les aparecieron a Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya vimos en los otros evangelios que aclara que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, el disparate que estaba diciendo. Pedro quiso quedarse en el monte, quiso prolongar la experiencia. Ya qué tremendo, qué bendición que estemos aquí. Y pensaban que ya Elías y Moisés ya se iban a quedar ahí, ¿no? Y que iban a tal vez convivir con los 3. Qué experiencia, ¿no? Muchas veces queremos vivir solo momentos de emoción espiritual,
como ese momento emocionante que sin duda estaban viviendo esos 3 discípulos. Pero Dios nos llama a continuar el proceso. Tal vez para ellos, si les hubieran dado a escoger, no, pues queremos quedarnos con esta experiencia y ya. Pero de momento, Moisés y Elías se iban a desaparecer. Y a quien iban a ver nuevamente ahí, solamente a uno, a Jesucristo. Y Dios Padre diciendo, a Él oíd. A Él oíd. Entonces, quiere decir esto que estos discípulos tenían que seguir con la vida cotidiana, diaria. Sí. La vida tiene que seguir, tiene que continuar. Y de aquí en adelante, ¿cómo vamos a continuar nuestra vida diaria, cotidiana, nuestro día a día? Escuchando a Cristo, a nadie más. La vida cristiana no se sostiene con experiencias especiales, se sostiene con obediencia diaria, perseverancia, crecimiento continuo. No podemos vivir solo de momentos espirituales. Debemos aprender a caminar con Dios todos los días, a cada momento. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, tome su cruz cada día y sígame. Y eso de tomar la cruz, pues no es nada cómodo. Implica sufrimiento, implica muchas cosas que tenemos que experimentar en la vida. Pero todo es parte del proceso de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual. Elías tuvo una gran victoria en el Monte Carmelo, ya lo veíamos anteriormente. Se pusieron 2 holocaustos sin prenderle fuego, 2 altares, y Dios consumió el altar de Elías. Después de eso, no podemos negar que fue una grande experiencia que vivió Elías, una grande victoria. Pero después de eso, Elías tenía que entender que la vida tenía que continuar. ¿Y qué hizo después de eso? Pues se desanimó, se metió a una cueva, todo apachurrado, después de haber vivido un gran momento, una gran victoria. Pero él tenía que entender que la vida tenía que continuar. Fue Dios a donde estaba Elías metido en esa cueva. ¿Qué haces ahí metido? La vida tiene que seguir. Y entendió y salió y continuó. Pero esa es la tendencia de nosotros como seres humanos débiles que somos. Ahorita podemos estar viviendo una gran experiencia espiritual, una gran victoria. Dios te usó, ganaste 5 almas, no sé, discipulaste a 20 o cumpliste de leer toda tu Biblia completa, en fin. Y podemos estar muy eufóricos y diciendo amén y todo lo que tú quieras, y al rato todos apachurrados, desanimados, pensando que ya voy a tirar la toalla. Esa es nuestra tendencia humana natural. Pero tenemos que entender que la vida tiene que continuar y que vendrán nuevas experiencias, nuevas circunstancias, que tal vez unas serán muy victoriosas para ti, otras tal vez serán de fracaso total. Pero todo es parte del proceso. Hay que entenderlo de esa manera. Cristo lo está ilustrando a estos discípulos de esa manera. Elías tuvo una gran victoria en el Monte Carmelo, pero después tuvo que seguir caminando y aprendiendo.
La madurez no se mide por experiencias emocionales, sino por constancia espiritual. Una constancia espiritual podemos ilustrarlo con este ejemplo. ¿Sí? Hoy, domingo, no tuve ganas de ir a la iglesia y no fui. ¿Sí? Eso no es un buen ejemplo. Hoy, domingo, amanecí sin ganas de ir a la iglesia y de todas maneras vine. Ese es un buen ejemplo. Pero ¿cuál es la filosofía de muchos cristianos? Que quieren hacer las cosas de Dios cuando les nazca. No me nace ir, por eso no voy. Pues ¿cuándo te va a nacer? Nunca. Y tú puedes decir, es que hoy sí me nació venir a la iglesia, por eso vine. Pues a lo mejor ni te nació tampoco, pero hiciste el propósito de venir. Porque realmente a nuestro corazón perverso, engañoso, que es, nunca le van a hacer las cosas de Dios. Pero a pesar de que no nos nazcan las cosas de Dios, venimos, las hacemos. Eso es un gran paso de madurez y crecimiento espiritual. ¿Sí? Número 4, Dios enseña a los discípulos a escuchar a Cristo. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo 17:5. Dios dirige toda la atención hacia Jesús. El crecimiento espiritual requiere aprender a escuchar a Cristo por encima de otras voces. Hay muchas voces que quieren dirigir nuestra vida, hermanos. La cultura, las emociones, el miedo, las redes sociales, las opiniones humanas. Pero la voz principal debe ser la de Cristo. Juan 10:27, ¿qué dice? Juan 10:27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me siguen. Samuel aprendió desde joven a escuchar la voz de Dios. Vayamos a ese pasaje, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 al 10. Se lo leo yo rápidamente porque ya se me terminó el tiempo. 1 Samuel 3, del 4 al 10. Mire aquí este proceso donde Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios. 1 Samuel 3, del 4 al 10. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No hubo mejor consejo que Elí le pudo dar al joven Samuel que enseñarle cómo escuchar la voz de Dios. Y que no se confundiera Samuel con las voces, porque él se estaba confundiendo. Pensaba que era la voz de Elí, cuando era la voz de Dios. Y le enseñó a distinguir entre una voz y la otra. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos aprender.
tal vez andamos confundidos. Oímos cualquier tipo de voces porque creemos que es la voz de Dios, cuando no es así. Y tal vez lo que necesitamos es aprender a distinguir la voz de Dios. Y la voz de Dios viene a través de su palabra. No viene a través de otros medios ni fuentes. A través de su palabra. La madurez espiritual crece cuando aprendemos a escuchar más a Cristo que al mundo. Número 5, el proceso termina enfocándonos solo en Jesús. Dice que cuando voltearon otra vez, a nadie vieron, sino solamente a Jesucristo. No había nadie más que solamente Jesús. Solamente quedó Jesús. Solamente se quedaron con Jesús, no se quedaron con Elías, no se quedaron con Moisés. El propósito final del crecimiento espiritual es depender más de Cristo, amar más a Cristo, enfocarnos más en Cristo. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas y ambos apuntaban a Cristo. ¿Sí? Una gran demostración para ellos como pertenecientes a la ley. ¿Sí? Mira, aquí está Moisés, el de la ley, el que todos los judíos siguen. Mira, aquí está Elías, representante de todos los profetas. Pero todos ellos apuntan hacia Cristo. Todos ellos se fueron, desaparecieron, y lo único que quedó fue Cristo. Hoy en día mucha gente quiere basarse solamente en el Antiguo Testamento y nada más. Pero eso pasó, dice la Biblia, y el único que quedó es Cristo. Al final, hermano, ¿con quién nos quedamos? Con Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En nuestro corazón. ¿Sí? Algo de eso vamos a ver ahorita en la predicación. Mientras maduramos, muchas cosas pierden importancia. Cristo ocupa el centro. Hebreos 12:2. ¿Quién lo lee por ahí rápidamente? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora sí que, hermano, Dios nos dice, pon tu mirada en Cristo, como volvimos la vez pasada, domingo pasado. Ahora nos dice, pon tu oído en Cristo. ¿Sí? Pablo llegó a considerar todo como pérdida comparado con conocer a Cristo. El creyente maduro aprende que Cristo es suficiente. Conclusión, hermanos, la transfiguración fue parte del proceso de formación de los discípulos y Dios sigue trabajando así hoy, formando, corrigiendo, enseñando, transformando, no por atajos, sino por procesos. Preguntas para reflexionar. ¿Qué procesos difíciles ha usado Dios en tu vida para formarte? ¿Qué áreas necesitan una visión espiritual correcta? ¿Estás escuchando más a Cristo o a otras voces? ¿Qué cosas están ocupando el lugar central de tu vida? ¿Cómo puedes crecer espiritualmente esta semana? Acepta los procesos de Dios. Persevera espiritualmente. Pasa tiempo con Cristo. Mantén tu enfoque en Jesús. Final. Dios no madura a sus hijos por atajos emocionales, sino por procesos que forman su carácter. Proceso, hermano, tal vez es una palabra que no te agrada mucho, porque sabes todo lo que implica. ¿Sí? Tanto lo positivo como lo negativo, tanto tus derrotas como tus victorias, tanto tus tristezas como tus gozos.
Todo eso implica el proceso. Y los procesos se caracterizan porque llevan tiempo, ¿sí? Y hay errores, aciertos, hay de todo en el proceso. Pero al final resulta un producto de la más alta calidad, que esa debe ser la calidad de nuestra vida cristiana que Cristo quiere producir en ti y en mí. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Yo espero y confío en ti, Señor, que así como tú me has hablado a través de esta enseñanza, también has hablado a todos los presentes aquí. Te ruego, Señor, que esto que hemos aprendido dure por siempre y que nos ayude en nuestro día a día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Preparemos para el servicio, hermanos. Dios les bendiga.